Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridos maestros que se dan su tiempo para poder prepararse y repasar la lección de escuela sabática? Soy tu amigo, el Pastor Ferdi, y en esta oportunidad estamos iniciando una nueva lección que lleva por título Efesios, ¿cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles? El pastor John McVeigh, quien es profesor de religión de la Universidad de Walla Walla, es quien escribe esta lección y tiene como un propósito general darnos a entender que los tiempos que vivimos hoy son muy parecidos a el momento en el que Pablo escribió para los efesios y el tiempo en el que los efesios enfrentaron muchos desafíos parecidos a los nuestros. Hemos encontrado, durante toda la introducción, que este trimestre hablaremos de 4 metáforas. La primera es que la iglesia forma el cuerpo de Cristo. Número 2, somos el templo vivo. También somos la esposa de Cristo y finalmente somos el ejército de Cristo. Teniendo esto en cuenta, vamos con el repaso de nuestra lección para esta semana. El título de la lección de esta semana dice lo siguiente: Pablo y los Efesios. Nosotros vamos a encontrar 3 propósitos bien marcados en la lección y que propone el comentario para los maestros, del cual vamos a utilizar para esquematizar nuestra lección de esta semana. Vamos con la primera. Esta semana hemos debido aprender quién es el autor de la epístola. Número 2, quiénes son los destinatarios de la epístola. Y número 3, cuál es el mensaje de la epístola. Así que vamos al texto bíblico inicial que está en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Pero antes de leer el texto bíblico, ¿qué te parece si hacemos una oración? Vamos a orar. Santo y maravilloso Padre, gracias por esta nueva travesía, por este nuevo curso bíblico que vamos a recibir y vamos a aprender más de Pablo y de los Efesios, un mensaje muy oportuno para la época que nos toca vivir. Pedimos tu bendición y tu compañía, seguros de que vamos a recibir sabiduría para aprender más de ti y saber qué hacer en estos tiempos tormentosos. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. El texto bíblico central dice así: y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había puesto en Cristo, para que llegado el tiempo, reuniera en él, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. El texto bíblico nos habla de la unidad, de la unión, y básicamente es lo que Pablo va a ir descubriendo y de manera especial esta semana nosotros vamos a estudiar. Vamos con la primera parte, tenemos ahí en pantalla. Esta es la distribución que nosotros hemos visto. El autor lo tenemos el día miércoles, de manera puntual. El día miércoles la lección nos habla de quién es el autor. El destinatario está en los días domingo, lunes y martes. Luego tenemos el mensaje, ¿cuál es el mensaje del libro de Efesios? En el día miércoles. De esta manera vamos a poder facilitar nuestro estudio de esta lección maravillosa. ¿Quién es el autor? Vamos con la primera parte. Es increíble que hoy muchos cristianos consideren que Pablo no es el escritor de esta carta. La lección nos describe, el pastor McVeigh nos dice cuáles son las características para determinar si eso no es Pablo. Vamos con la primera. Tenemos ahí identificación. Pablo se identifica al inicio, al intermedio y al final de la epístola, describiendo que él es el autor. Además, utiliza algunas etiquetas como prisionero de Cristo Jesús por amor a ustedes los gentiles. Tenemos Efesios 1.1, Efesios 3.1. Ahí en el libro vamos a encontrar algunos detalles importantes. Luego también tenemos que hay una similitud en los términos que utiliza Pablo. Hay similitud con la epístola de Colosenses, con la epístola de Filemón. Existe una similitud en la forma de la escritura. Esto nos hace pensar que efectivamente Pablo es el autor. Nosotros creemos que Pablo es el autor, pero este punto es importante. Hace
unos días me encontré hablando con una persona que quería conocer más de la Biblia por el colegio adventista. Llegó al colegio, dijo, yo quiero saber qué enseñan aquí, y entre tanta conversación al final me dijo, bueno, yo no creo en la literalidad de la Biblia, yo creo que son símbolos de Génesis hasta el Apocalipsis. De la misma manera, hoy podemos encontrar personas que no van a entender nuestro evangelio porque no consideran que en este caso el libro de Efesios pertenece a la escritura de Pablo. Y es importante colocar ciertas bases para poder compartir el evangelio. No todos tienen nuestro conocimiento, por eso dar estudio bíblico es un arte y tú estás invitado a dar estudio bíblico porque es la manera de preservar la fe y acrecentarla. Muy bien, ¿qué más tenemos? Luego tenemos las expresiones y el estilo retórico y cuidadosamente elaborado. Es decir, esta forma se repite en varias de sus cartas. Puntos muy importantes para decir, para afirmar que efectivamente Pablo es el autor de la carta a los Efesios. Vamos con la siguiente parte. Ahora vamos a centrarnos en Éfeso. Aquí tenemos un primer título, Éfeso, una ciudad de paganos. ¿Qué nos dice la lección? El día domingo, lunes y martes. Vamos con el día domingo. Tenemos allí, Éfeso era una ciudad grande. La introducción nos dice que era la cuarta ciudad más grande de todo Roma, pero también era comercial. Y ustedes saben que cuando un lugar es comercial, increíblemente la corrupción comienza a desatarse. Por lo general los puertos se han destacado por ser lugares corruptos, porque hay mucho comercio. Donde hay dinero, hay dificultades, hay problemas, hay vandalismo. Es decir, el dinero no trae desarrollo, trae corrupción, porque el ser humano siempre quiere más, no se satisface con lo poco, lo mucho que tiene, siempre busca más. Esta es la realidad en el tiempo de Pablo. Este es el tenor de las cosas que ocurren. Ahora, nosotros encontramos en el día lunes que estas personas quemaron sus manuales que costaban cerca de 4 millones de dólares al precio de hoy. Quemaron materiales muy relacionados con el espiritismo y la magia, porque esta ciudad no solamente era grande y comercial, sino, como dice el segundo punto, tenía un fuerte apego a su diosa y a las artes mágicas. Este apego a las artes mágicas era tan grande que era una ciudad de superstición. El trimestre pasado mencionamos algo en uno de los repasos de la lección. La tentación para el pueblo adventista no es la idolatría, es la superstición. Hoy en día la superstición en muchos lugares del mundo es bastante grande. Por ejemplo, aquí en Perú, donde yo estoy, una superstición muy conocida es, me pasó a mí cuando tenía una tiendita que colocó la mamá. Teníamos la tiendita y yo barría para afuera. Y la tía, después de un rato, vino y me dijo, no, sobrino, no se barre para afuera. Agarró la escoba, agarró el recogedor, se barre para adentro, porque si barres para afuera, estás echando a los clientes, estás botando a los clientes. Otra costumbre que me pareció interesante es que a partir de las 6 de la tarde y en otros lugares a partir de las 12 del mediodía, nadie te quiere vender sal, porque si tú compras o buscas sal a ese rato, tú salas el negocio de la otra persona. Estas supersticiones pueden ingresar al mundo adventista. La idolatría no es un problema para los cristianos, pero tal vez la superstición sí. Que la bendición dependa de un acto y que no dependa de Dios y mi confianza en Él. Éfeso era una ciudad muy supersticiosa. Habían cristianos allí que estaban inmersos a esas costumbres. Por eso encontramos que cuando Pablo llevó el Evangelio, muchos de ellos quemaron muchos de sus libros de artes mágicas. Esto lo encontramos en el libro de Hechos capítulos 18 y 19. Ahora, no solamente vemos esto, sino también que parte de esta economía estaba centrada en la adoración a la diosa Artemisa. Por eso es que hubo un motín, porque Pablo y su predicación
rompía las cadenas de la superstición. Les decía a las personas, no necesitas hacer eso para hallar bendiciones. Solo necesitas ir a Cristo. Y al ir a Cristo vas a obtener grandes bendiciones. Y esas personas dejaban de adorar a la diosa Diana o Artemisa. Los dos nombres representan a la misma persona. Y muchas personas negociantes, como en el caso que encontramos en nuestra lección, fueron complicadas en su negocio. Ya no vendían tanto como antes, ya no vendían las estatuas de Diana, algo que era el pan de todos los días. Así que Demetrio, el platero, asusó a sus compañeros artesanos para ir en contra de Pablo. Esta era una ciudad comercial, pero el comercio tenía raíces y tenía una relación estrecha con su creencia pagana, no diferente a lo de hoy. Hoy en día, uno que no es cristiano trabaja para divertirse. Tal vez no hay allí un asunto necesariamente pagano, pero sí existe el hecho de idolatrar al ser humano. Fiestas de cumpleaños con grandes sumas de dinero en gasto. Celebraciones que se van en grandes gastos. Y nos olvidamos que Dios nos ha llamado para vivir buscando amar al prójimo como a nosotros mismos. Ellos vivían en este entorno. Por eso es que la idolatría en Éfeso sostenía la economía. Hoy en día, nuestro mensaje, queridos amigos, el mensaje que predicamos, es un mensaje como el de Pablo. Tú te imaginas a personas dejando de ir a los centros comerciales porque muchos de los productos que venden allí son dañinos para la salud. Te imaginas a muchas personas dejando de ir a los estadios porque en esos lugares uno rápidamente se contagia de la enemistad y del sentimiento negativo de querer que pateen al otro jugador, de querer que los jugadores del equipo que le está ganando a mi equipo pierda o alguien se lastime, sentimientos equivocados. ¿Qué pasaría? O dejar de participar en fiestas costumbristas disminuiría, dejar de beber bebidas alcohólicas, dejar de utilizar ciertos estupefacientes. ¿Tú sabes cómo esto impactaría la economía? Eso fue lo que hizo Pablo y eso es lo que Dios nos llama a hacer a nosotros. La reforma pro salud no tiene que ver con cuidar mi cuerpo y ser más santo que tú, no, eso no es la reforma pro salud. La reforma pro salud es enseñar a la población que puede vivir sano, puede vivir feliz y contento sin la necesidad de depender mucho de ciertos fármacos y evitar complicaciones con simplemente una prevención en la buena alimentación. La reforma pro salud es un elemento muy importante hoy en día frente a una sociedad que cada vez se enferma más, que cada vez depende más de las pastillas. Pablo hizo un sermón, predicó, preparó a los efesios y los encaminó al sendero de una vida tranquila, una vida sencilla, sin muchos gastos, sin muchos lujos, pero una vida llena de paz, de tranquilidad. Este fue el impacto del Evangelio que Pablo tuvo. Y es el impacto que Dios espera de nosotros. ¿Por qué? Porque, ¿cómo estaban los cristianos? Miren, es increíble cómo la carta llega a cristianos que están organizados en grupos pequeños, que tienen hogares, iglesias, que estos hogares, iglesias se habían multiplicado, grupos pequeños que se habían multiplicado. Qué interesante. A veces creemos que el lugar de adoración es la iglesia. No. El primer lugar de adoración es la casa. Es ese espacio de 4 paredes, es ese pedacito de cielo que llama Elena G. de White. Y nosotros llevamos la adoración a la iglesia. ¿Es importante la iglesia? Claro que sí. Pero también es importante la adoración en casa. Esta pandemia ha hecho que nosotros reflexionemos y meditemos si efectivamente sabemos adorar en casa. La adoración no depende de un grupo de personas, depende de mi relación para con Dios. Y ahí hay muchos desafíos que nosotros aún podemos tener. Pero no solamente se describe la multiplicación de grupos pequeños, también dice que en esos grupos pequeños, ¿quiénes se reunían? ¡Ah, qué interesante! Se reunían padres,
madres, hijos, esclavos, mandantes, es decir, personas que dependían económicamente, y también clientes. Había un espíritu de discipulado, había una intención de predicar el evangelio, había una organización para compartir el evangelio, dar estudios bíblicos. Qué interesante. Interesante encontrar una situación muy parecida en una ciudad tan grande, una ciudad tan numerosa, como hoy la encontramos, porque hoy en día vamos a encontrar que las ciudades son grandes, tienen 60,000, 120,000, 1,000,000, 2,000,000, 10 millones de personas. Hoy las ciudades populosas son grandes y comparten características parecidas, pero aquí vemos una estrategia muy interesante: grupos pequeños, iglesias, casas, iglesias, donde se reúnen para adorar al mismo Dios, y tiene como propósito elevar la vida espiritual de las personas. El grupo pequeño ha sido una estrategia divina para fortalecer nuestra vida espiritual, para que durante la semana no nos perdamos en lo que la sociedad ofrece, sino que busquemos a Dios a través de nuestra comunidad de creyentes en el grupo pequeño. ¿Cuán importante es esto? Muy bien, aquí tenemos el itinerario de Pablo. Miren, ¿cuál fue el itinerario de Pablo? En el año, aquí tenemos el año 52, inicia su primera visita a la ciudad de Éfeso. Luego en el año 53 al 56 regresa a Éfeso 3 años para predicar el evangelio. Redacta Primera de Corintios en Éfeso hasta el tiempo que finalizó su labor. En el año 57 vemos ahí en la pantalla, tenemos que Pablo se encontraba en Mileto y llamó a los ancianos de Éfeso para reunirse y dar ciertas instrucciones. Y finalmente, en el año 62, ya Pablo encarcelado, pues redacta su carta a los Efesios. ¿Pero por qué? Y ahora vamos a la tercera parte. ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era el énfasis de Pablo? ¿Cuál es el mensaje de la epístola? Bueno, número 1, la iglesia y sus miembros como herramientas en el plan de Dios. Pablo cree rotundamente que Dios ha instituido a la iglesia para que la iglesia cumpla la misión. Pablo sabe y tiene el propósito de elegir a la iglesia, instruir a la iglesia, elegir a los líderes, instruir a la iglesia para el cumplimiento de la misión. Esto no ha cambiado. Este fue el énfasis. Y este énfasis tiene que ver mucho con lo que Pablo predicaba. Aquí me llama mucho la atención que el plan de Dios es cristocéntrico y coloca a la iglesia compuesta de una nueva humanidad. Ya no hay judíos, gentiles, todos son unos delante de Dios. Y estas personas han sido llamadas para actuar en favor de Dios. ¡Qué impresionante! ¿Cuál es el segundo punto? Todo esto es posible gracias a la unidad de la iglesia a través de Cristo. Todo esto es posible únicamente a través de Cristo. No hay otra forma de que tú y yo podamos alcanzar el propósito, sino únicamente a través de Cristo. Pero cuando hablamos de iglesia, y aquí hay un asunto que debemos considerar, Pablo no se está refiriendo a la iglesia solo de Éfeso, la iglesia a nivel mundial, la iglesia de manera general, la iglesia en Perú, en México, en España, en Estados Unidos, la iglesia en Australia, en Argelia y en todos los lugares. Tú eres parte de ese cuerpo que es la iglesia. Tú has sido llamado para poder sostener a la iglesia. ¿Cómo sostengo a la iglesia? A través de mi fidelidad, pero también a través del discipulado, formando nuevos discípulos. ¿Cuán importante es este asunto? Pablo utiliza vocabulario sobre el poder en la epístola de Efesios. Habla del poder de Dios. Quiere demostrar y quiere dar a entender que Dios es poderoso para sostener a su iglesia y que está dispuesto a hacer milagros para acrecentarla a pesar de las dificultades.
¿Sabes por qué Dios hace milagros? Esta es una reflexión que quiero compartir contigo. Porque la situación parece ser imposible, pero en las manos de Dios nada es imposible. Por eso opera milagros. Cuando uno cumple la misión, Dios hace milagros. Pero necesitamos recordar que los milagros no son el medio para nuestra salvación. Porque si los milagros fueran el medio para nuestra salvación, todos los israelitas que salieron de Egipto se habrían salvado, porque ellos vieron milagro tras milagro. Los milagros son solo herramientas para poder cumplir la misión. Luego también habla acerca de la influencia y los ataques siniestros de esos poderes cósmicos y cómo hacer frente. El libro de Efesios tiene herramientas para que, así como en el pasado, hoy, una sociedad muy emocional, una sociedad espiritual, una sociedad que cuida mucho la apariencia, que vive de formas exteriores, una sociedad muy delicada, porque tú no le puedes decir que está mal sin que se ofenda. Una sociedad muy parecida a la de Éfeso es la que nos toca vivir hoy. Por lo tanto, necesitamos analizar más el libro de Efesios, pero de manera mucho más puntual. Pablo enfatiza la superioridad que Dios da a sus creyentes, y esa es una grata noticia. Por eso, queridos amigos, durante esta semana hemos visto, número 1, quién es el autor. Número 2, cómo vivían en Éfeso. Y número 3, cuál es el mensaje de Pablo. Apenas hemos esbozado un poco de lo que iremos hablando durante el trimestre. ¿Cómo podemos resumir? Miren, yo he juntado todos los títulos de la semana y he colocado la siguiente oración. Pablo, que evangelizó a Éfeso, tuvo un motín en el anfiteatro. Luego, al partir, escribió una carta a los efesios de su tiempo, dando a entender que Pablo sí es el autor, vivió en esa época. Una carta cristocéntrica. Ahí podemos resumir la lección de esta semana. Pero, ¿qué debo repasar en mi escuela sabática? Ya estamos repasando. La escuela sabática tenemos que fortalecerla, no haciendo el repaso día a día. Eso lo hacemos durante la semana, cuando tú buscas un video, ya sea del pastor Bullón o de otros maestros que les gustaría compartir contigo la enseñanza y colocan el video en el internet, pues tú ya estás repasando. El día sábado debemos responder estas preguntas. Mañana cuando te reúnas o el sábado te reúnas en tu grupo pequeño, tú tienes que repasar lo siguiente. Número 1, ¿qué poderes enfrentamos hoy? Así como en Éfeso, ellos enfrentaban un poder, ¿qué poderes enfrentamos hoy tú y yo? Número 2, en tu clase de escuela sabática, respondan esta pregunta. ¿Por qué debemos tener esperanza hoy? Muertes, sistemas corruptos, injusticia. ¿Por qué debemos tener esperanza hoy? Y finalmente, ¿en qué evento está centrada nuestra esperanza y por qué ese evento es importante? 3 preguntas que necesitamos responder a la luz del estudio bíblico de esta semana. Porque recuerda, la escuela sabática es un estudio bíblico avanzado. Esa es nuestra escuela sabática, un estudio bíblico avanzado. Por eso nos reunimos y por eso nuestra escuela sabática es atacada. Sin embargo, en esta noche o en este momento, yo estoy grabando de noche, yo quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes quieren marcar como Pablo un antes y un después? Una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero sobre todo, sobre todas las cosas, una vida que genere controversia en la vida de los demás. Porque seguir a Jesús, no te olvides de esto, seguir a Jesús significa darlo todo, colocarlo todo delante de Él. Significa ir en contra muchas veces de las costumbres propias de la época. Si en esta hora tú decides, como Pablo, tener una vida, hacer un ministerio que no se acople al mundo, sino que desencaje del mundo y comience a llevar personas, comience a mostrar que el mundo está equivocado y comience a generar dificultades en el mundo, entonces este evangelio es para ti. Entonces, esta misión es para ti.
porque hemos sido llamados para ser piedra de tropiezo para aquellos que están equivocados y ser una piedra de soporte para aquellos que quieren conocer la verdad y quieren ser libres a través de la verdad. Si ese es tu deseo, esa es tu motivación, ¿qué te parece si oramos? ¿Podemos orar en esta hora? Ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a orar. Santo y maravilloso Padre, muchas gracias por tu amor y bendición. En esta hora te pedimos que podamos seguir el ministerio de Pablo, el ministerio de Jesús y de los grandes hombres de la Biblia, para marcar una grande diferencia entre lo que el mundo busca y quiere y lo que tú esperas de nosotros. Bendíganos, por favor, fortalécenos, acompáñanos y por sobre todas las cosas, dirige nuestro sendero y nuestro caminar. Te pedimos estos favores no porque lo merezcamos, sino lo hacemos confiando en el dulce nombre de Jesús. Amén. Estoy agradecido por tu participación. Nos despedimos hasta la siguiente semana, donde estudiaremos el título de nuestra lección, El gran plan cristocéntrico de Dios. Un fuerte abrazo para todos ustedes, que el Señor te bendiga y sobre todas las cosas, salgamos a hacer la obra de Dios, salgamos a predicar el Evangelio, porque es la única manera de mantenernos en forma y ejercitarnos para ser parte del pueblo de Dios. Un fuerte abrazo, bendiciones, nos vemos.